Tell me if you be mine. Kick it around in your good time. Don't tell me now. I know I'm on trial. So kick it around for a Mis siguientes invitados son dos rostros muy conocidos de la televisión. Ellos los dos están siempre detrás de la noticia. Ella ofreciéndola con mucha espontaneidad, frescura y profesionalismo. Él buscándola y viviéndola. Por eso doy las buenas tardes y la bienvenida a la familia Fuentes, a Isabelita Fernández y a Boris. Gracias por llegar. Gracias hasta por 23M. Qué bueno poder conversar y sobre todo obligarlos a hacer un poquitico de historia. Isabelita es filóloga, ya Boris es periodista. Cuéntame entonces ya el inicio, la génesis de esta carrera que tienen ambos. Bueno, tú sabes que hablar de tiempo siempre es difícil, pero ya llevamos 25 años trabajando en la televisión, acabaditos de cumplir el pasado mes de noviembre. Eso también. Gracias. Yo comencé en la radio, después pasé a la televisión, y igual Boris, ya Boris estaba en la televisión. Bueno, inauguramos la televisión en el centro del país y de ahí nos trasladamos a La Habana muy rapidito en síntesis. Ese es el trayecto como trabajador. ¿Cómo de la filología entraste ya en los medios de comunicación? Yo estudié filología ya trabajando. Ah, ya trabajando. Ya trabajando. ¿Tomaste Hice la carrera? La universidad, sí. Fue casi a la par, porque en aquella época, hace ya bastantes años, pues tenías la posibilidad de estudiar y de trabajar. Y yo comencé estudiando ingeniería mecánica. Fue la carrera que me dieron cuando terminé el pre, pero no tenía nada que ver con la ingeniería mecánica porque no me gustaba la matemática, ni la física, ni la química. Y entonces hice pruebas de ingresos que ya existían en aquella época y comencé a estudiar filología, que por cierto me ha ayudado muchísimo en mi carrera porque hice la licenciatura en literatura hispanoamericana y fue realmente algo que me ha ayudado a lo largo de todos estos años. Y Boris, en tu caso, el periodismo. Yo me gradué, estudié periodismo y comencé a trabajar ya como periodista directamente en el telecentro de Villa Clara, Telecubanacán. Y ahí comencé como redactor, con un equipo de personas que me ayudó muchísimo. Sabes que uno se gradúa de periodismo y tiene muchos deseos de hacer cosas en la calle, y si le gusta la televisión, mucho más. Ahí estuve 2 o 3 años en la redacción, sentado, escribiendo en una máquina Robotron, aquellas máquinas que habían antes aquí. Y posteriormente me pasaron a jefe de información del telecentro. Más tarde comencé ya a trabajar como reportero del telecentro Telecubanacán en Villa Clara, que en esa etapa cubría las provincias de Cienfuegos, Santo Espíritu y Villa Clara. Y después comencé ya a trabajar como corresponsal del noticiero de televisión en la provincia de Villa Clara, que, te reitero, en ese momento el telecentro de Villa Clara no había telecentro ni Cienfuegos ni Santo Espíritu. Sí, ya que estaba en el centro, del país. Ya después, en el año 96, nos trasladamos Isabelita y yo para La Habana. Comienzo a trabajar, estoy en una etapa en el programa Hoy Mismo, el programa Hoy Mismo. Después fundo con un grupo de jóvenes en aquel momento la revista Buenos Días, en el año 98. Estoy aproximadamente 2 años y un poquito en la revista Buenos Días, y después integro ya el equipo de reporteros del noticiero de televisión, donde permanezco hasta la actualidad. Y ya dentro del trabajo y las profesiones que tienen ambos, ¿qué prioridad es más importante? ¿Qué valoran más del trabajo que realizan? Mira, para mí es importante todo, la noticia. A mí como reportero me gusta mucho la noticia. El reportaje, la crónica, los otros géneros periodísticos me gustan un poco, pero la noticia la siento, la vivo, me gusta, es lo que más me gusta trabajar. Y cuando hay un hecho noticioso importante, siempre me gustaría estar en ese acontecimiento y transmitirlo de la mejor manera posible, y que ese hecho noticioso, por supuesto, siempre sea de interés para el pueblo. Isabelita, bueno, para mí yo he hecho de todo prácticamente en televisión, desde programas infantiles, juveniles, programas utilitarios, revistas, ajá, y noticias, noticiero desde noticieros estelares, el noticiero de las 8, hasta el noticiero dominical, que ya llevo 9 años haciendo el noticiero dominical. Y todo tiene sus encantos, todo tiene sus posibilidades como profesional de hacerlo de formas diferentes. No es lo mismo hacer una revista de orientación social dirigida a la familia que hacer en compañía, me recuerdo, Meridiano. En compañía también. sí, Meridiano 80 era en la revista del Telecentro de Villa Clara. Ajá. Y bueno, profesionalmente cada cosita te va aportando algo que después puedes emplear en tu profesión y tu desarrollo profesional. Pero particularmente siempre también uno, aunque tenga que hacer o tenga la posibilidad de poder desarrollarse en todo el espectro que venga ya
con respecto a la noticia, igualmente el trabajo que has realizado, siempre uno prefiere algo particularmente. En este caso, sobre todo que eres tan buena conversadora, que es muy rico verte siempre tan jovial y suave, conversando con todo el mundo, dando consejos, que eso me encantaba verte en las revistas estas, y por eso quizás el encanto que tiene el dominical es que también lo llevas de esa misma manera. Es que tienes un especial apego o te gusta mucho ese tipo de programas o ese tipo de, forma de comunicar. Una familia. Y cuando tú tienes una familia como la tienes Así tú, la llevas, con claro, adolescentes, vas llevando la vida de esa forma. Unas veces dando consejos, casi siempre ayudando, cooperando, orientando. Y a mí me gusta eso. Me gusta ayudar a las personas, me gusta las personas, casi siempre los adolescentes tienen conflictos difíciles, la familia tiene muchos problemas que enfrentar en la actualidad. Y ayudarlos de alguna forma pues siempre contribuye espiritualmente para mí y profesionalmente, me ha ayudado muchísimo. Y de esa forma también trato de llevar el noticiero dominical. Trato de no leer la noticia, sino de sentir la noticia que estoy diciendo, o la noticia que tengo, o la noticia que llega en ese momento. Es algo bien difícil, Sí. Porque de hecho no es lo mismo cuando uno maneja, como tú decías, somos una familia, los asuntos de uno cuando ya tienes que, de hecho, expresar noticias de determinadas magnitudes o algo así. Y en tu caso, Boris, sé que has vivido momentos muy emocionantes, sobre todo en esta última etapa. Sé que Haití ha significado, imagino, mucho para ti. ¿Podrías compartir con los amigos de 3IM un poco la experiencia que has tenido en esta Haití. oportunidad que tuviste? Bueno, mira, yo fui cuando el terremoto de Haití, ¿no? El terremoto ocurre el día 12 de enero, a las 5 menos 5 minutos de la tarde aproximadamente, y como a las 6 y tanto de la tarde o 7 ya me estaban localizando para partir hacia Haití al día siguiente. Unas horas después llegué a Haití con un equipo, un camarógrafo de aquí muy conocido, Antonio Gómez, el loquillo conocido por todos aquí, y el editor Hansel Ramos. Llegamos a Haití con 60 colaboradores cubanos de la salud que se integraban en la brigada médica que ya trabajaba allá. Aquello fue muy duro desde el primer momento. Nosotros llegamos aproximadamente a las 3 de la tarde al aeropuerto. Cuando nos bajamos en el aeropuerto y recorrimos el trayecto del aeropuerto a donde vive la brigada médica cubana en Puerto Príncipe, aquello eran cientos de miles de muertos en las calles, de niños, de hombres, mujeres, de todo. Ese impacto fue muy fuerte. Ahí ese día nosotros nos acostamos aproximadamente a las 3 de la mañana en ese lugar donde vivían los médicos cubanos. Estaba lleno de haitianos, muchos heridos ya al borde de la muerte, otros casi que estaban muertos ya. Los médicos cubanos operando en un hospital, en pequeños salones de operaciones, hechos ahí al aire libre, casi con una carpa arriba. Bueno, en esos días siguientes hicimos aproximadamente unas 3 noticias diarias para el noticiero de televisión, junto con otro equipo que estaba Omar de la Cruz y Fabiola López, también se incorporaron unos días después y siguieron haciendo noticias junto a nosotros ahí. Esos acontecimientos, ese primer mes sobre todo, marcó la vida para mí como periodista en lo que sucedió en Haití. Eso... Para ti me imagino sí, que igualmente debe haber sido muy sí, difícil. porque mira, coincide o pasa algo. En el caso de Boris y mío, llevamos muchos años juntos, ya casi 20 años. Entonces Boris hacía la noticia desde Haití y yo estaba en el noticiero dando la noticia. Boris en Haití tuvo la fiebre tifoidea y tuvo otro virus, es decir, yo sabía que estaba enfermo muchas veces, sabía que muchas veces se acostaba sin comer, sabía que muchas veces vivía cosas porque me las transmitía cuando podía llamarme, y por la voz sabía si estaba bien o si estaba mal, y es muy difícil desde el punto de vista profesional sentarse delante de una cámara de televisión a presentar la noticia de esa persona que tú tanto quieres, que tú sabes las condiciones en que está viviendo, que emocionalmente te transmite tantas cosas. Y realmente para mí también, como ser humano y como profesional, fue una experiencia única, una experiencia que ojalá y no se repita, porque realmente catástrofes de este tipo ojalá y nunca existieran y nunca le tocara a Boris tener que cubrir otra noticia de este tipo, pero incluso todavía en este momento ya Boris está en Cuba, ya hace algún tiempo que está aquí y está esperando ahora someterse a una intervención quirúrgica, es decir que todo ha sido difícil desde el punto de vista emocional, personal y también desde el punto de vista profesional.
fíjate Dios qué te ve, coincidencia. Dios te ve como los amigos de 23IM justo pueden compartir con usted momentos importantes de su vida. Ya un matrimonio, una familia, mire, en el difícil, en el límite que a veces lo pone la profesión. Es un detalle que hemos compartido de 23IM. Ahora vamos a hacer una pausa. Después continuaremos hablando con Isabelita y con Boris desde esta esquina, 23IM. Vamos con música. Ahí tenemos tiempo de hablar un poco más con ambos. Desde 23IM, porque si no es aquí, ¿dónde si no?